Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de una materia bastante interesante. Bueno, todas son interesantes, ¿no? Creo yo. Muy bien. Yo creo que todas las materias son interesantes. Obviamente, en mi caso, a mí me encantan las de mi área, ¿no? Vamos a hablar sobre cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. ¿Sale? Nada más déjenme, me regreso a la primera diapositiva porque ando como a la mitad. Ahí está. Mi nombre, pues ya lo conocen, es Ana Durán. Vamos a trabajar con el módulo 15 y la materia es cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. ¿Qué es esto? Pues no es otra cosa más que el cálculo, ¿no? Matemáticas. Bonitas, bonitas las matemáticas. Entonces, chicos, nada más para aclararles que los videos que se van a proyectar no son de mi autoría y no tengo los derechos de ellos, sin embargo, estaban en YouTube y pues de ahí los sacamos. Muy bien. Vamos a empezar con un poquito de teoría para ir preparando nuestra mente y saber de qué se va a tratar esta materia. ¿Alguien me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? No más uno, no se amontonen, no todos. Yo, maestra, Adelante. este módulo se compone de dos unidades. En la primera, el movimiento como razón de cambio y la derivada. Analizarás los comportamientos de los fenómenos naturales y los procesos sociales propios de tu entorno. Mientras que en la segunda, la derivada en la explicación de los fenómenos naturales y procesos sociales, explicarás el comportamiento de estos por medio de la aplicación de la derivada. De la derivada, sí. Derivada, ajá. La diferencial, la antiderivada y el teorema fundamental del cálculo para realizar predicciones de dichos fenómenos y procesos ocurridos en lapsos definidos e identificar su impacto en el entorno. ¿Qué es esto, chicos? No es otra cosa más que ver las variaciones. Sabemos que lo único constante en el mundo es el cambio, ¿sí? Hablar de derivadas, de integrales, de antiderivadas, de límites, acotaciones, todo eso va a ser un lenguaje que vamos a estar utilizando durante esta materia, ¿ok? Nosotros vemos que muchos fenómenos, muchos, no puedo decir que todos, pero muchos fenómenos en la vida cotidiana se rigen por una ecuación, ¿sí? Si tú caminas, si tú vas, si tú vienes, hay factores como el tiempo, la distancia, la dirección, el sentido, todas esas cosas que ya hemos visto en las clases anteriores, ahora las vamos a ver pero aplicadas al cálculo. ¿Qué son las derivadas? La derivada es como la evaluación de una ecuación en un lapso de tiempo, en un espacio, en un momento, ¿sí? La antiderivada sería como de dónde salió ello, ¿sí? Como el momento anterior. Un límite es como donde no puede existir una ecuación, que son los valores de X, ¿sí? Hay límites por la izquierda, límites por la derecha, cuando X tiende a cero, cuando X tiende a infinito, cuando X tiende a un valor. Vamos a tratar de hacer lo más entendible posible. A final de cuentas es una materia que si bien en cuanto a lo que es la materia, pues no van a ir ustedes a, como dice una exalumna, ¿no? No voy a ir al mercado a pedir, me das dos derivadas de X cuadrado de tomate, pues no, ¿eh? Pero esto es lo que nos ayuda a ver los fenómenos que van cambiando. Y les repito, en la existencia lo único constante es el cambio. Gracias. ¿Alguien más me ayuda, por favor, con este? Yo, maestra. Adelante. El movimiento es una característica de las cosas que existen en la naturaleza, desde partículas muy pequeñas como los átomos, los electrones, hasta los cuerpos de grandes dimensiones como los planetas y las galaxias, que experimentan cambios con respecto a su posición. Dicho de otra forma, nada permanece eternamente en estado de reposo. ¿Sí? Ni tampoco en estado de movimiento. Siempre puede ver que algo se detenga, ¿no? En este caso, ese corazoncito de colores está mueve, y mueve, y mueve, y mueve, y mueve.
pero en algún momento pues se va a detener, por ejemplo ahí. Muy bien, información básica. La naturaleza transforma constantemente la materia, la cual se encuentra en movimiento y al hacerlo realiza un proceso que altera o modifica su estado o constitución, es decir, lo cambia. Diferentes aspectos de estos cambios y movimientos son estudiados por algunas de las disciplinas científicas como la química, la física, la biología, la economía y la demografía, entre otras. La química, por ejemplo, es la ciencia encargada de estudiar la estructura y el comportamiento de la materia que nos rodea. La física hace su parte como ciencia natural al estudiar y analizar las propiedades del espacio, el movimiento, el tiempo, la materia y energía, así como sus interrelaciones. En la biología se estudia la motilidad, que se refiere a la capacidad adquirida por los organismos vivos para desplazarse de forma espontánea e independiente. Mientras que la psicología, dicho término representa la capacidad de realizar el movimientos complejos y coordinados. Ahora bien, la rama de la matemática que proporciona el método de análisis cuantitativo y cualitativo de los distintos procesos de cambio del movimiento y dependencia de una magnitud respecto a otras es el cálculo, también llamado análisis matemático, que constituye en esencia un método que utiliza como base el concepto de los infinitesimales, el cual también se conoce como límite. El límite tiene que ver con los procesos infinitos, con el razonamiento matemático. Tales procesos se habían evitado hasta antes de investigarse el cálculo. Hay situaciones que son tan pequeñas o tan grandes que requiere del análisis matemático. ¿Okay? Y para nosotros es algo que vemos cotidianamente. No es como otra cosa diferente, rara, extraterrestre, nada que ver. Un límite en matemáticas, un límite es una magnitud a la que se acercan progresivamente los términos de una secuencia infinita de magnitudes. Un límite matemático, por lo tanto, expresa la tendencia de una función o de una sucesión mientras sus parámetros se aproximan a cierto valor. Una definición informal del límite matemático indica que el límite de una función f de x es t cuando x tiende a s. Siempre que se pueda hallar para cada ocasión un x cerca de s de manera tal que el valor f de x sea tan cercano a t como se pretenda. Tomado de, y aquí viene de dónde se tomó esta información. Miren, por ejemplo, aquí dice que el límite, ¿sí? Es c, el límite de una función. ¿Qué es una función? Vean. Nosotros vemos aquí una gráfica, que es esta parte azulita de este lado. Pero tiene un límite, ¿por qué? Porque si yo me voy acercando por la derecha a un valor y ese valor es C, entre más me acerco, más se va pegando esta línea azul, pero nunca lo va a tocar, ¿sí? Ay, qué pulso tengo, de bárbaro. Y si yo me acerco por la izquierda, vean cómo esta línea azul se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, pero nunca va a llegar al valor de C. Siempre se va pegando, ¿sí? Por eso se llama infinitesimal, porque podemos tener todo el acercamiento posible, pero nunca, 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 nunca nos vamos a pegar a él, ¿sí? La caída libre de un proyectil, un excelente punto de partida. Por ejemplo, les puse aquí al coyote y al correcaminos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una caída libre, nosotros veíamos en las caricaturas, yo creo que sí las llegaron a ver, espero que sí. Cuando va corriendo el correcaminos y pasa y vuela, pero luego va corriendo el coyote y en un momento se detiene y luego cae verticalmente. Eso no puede existir en la realidad. ¿Por qué? Porque vivimos en el tercer planeta donde tenemos 3 dimensiones. Si nosotros únicamente viviéramos en horizontal y vertical, o sea, en 2 dimensiones, probablemente sería posible esa caída. Sin embargo, conforme va corriendo el coyote, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y hace una especie de parábola. Con base en la ley de la caída libre propuesta por Galileo, la distancia desde el nivel de piso de un proyectil que cae desde una cierta altura, despreciando obviamente la resistencia del aire, está expresada por la siguiente ecuación. Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la distancia, ¿sí? Donde la distancia, dependiendo del tiempo, es la función distancia que representa el movimiento de un proyectil y t es la variable independiente que representa el tiempo transcurrido. Ya viene Miguel. La gravedad, que tenemos un valor de menos 9.8 en física,
Los signos positivo o negativo te dan una dirección. En este caso, nos dice que es negativa, no porque sea faltante, sino porque va a caer. Por eso, como va en sentido contrario del movimiento o hacia abajo, por eso es que se pone negativa. Representa el valor aproximado de la aceleración debido a la gravedad. El signo negativo hace referencia al movimiento del objeto con dirección hacia el centro del planeta. Si fuera del centro hacia afuera, o sea, si la gravedad fuera contraria, pues que nos elevara, sería positiva. Es la distancia inicial al suelo desde donde se suelta o se arroja un proyectil y la velocidad cero es la velocidad inicial del proyectil. Normalmente cuando nosotros dejamos caer algo, se dice que la velocidad inicial es cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo mi pluma y en este momento yo la voy a dejar caer, su velocidad inicial es cero. Pero la gravedad hace que se acelere y entonces llega a mi mano con otra velocidad diferente. Con estas ideas como base, vamos a definir el método de análisis que permite resolver el problema de encontrar velocidad en un proyectil en la caída libre para cualquier tiempo. Esta herramienta matemática tan importante en el estudio y tratado de los fenómenos naturales y procesos sociales se conoce como método de incrementos. Incrementos es una variación, ¿sí? Y contribuye a la determinación de la razón instantánea de cambio. Este tipo de análisis se pide aplicar al estudio de fenómenos sociales, como se verá más adelante. Este método consiste en aumentar una determinada cantidad arbitraria a una de las variables y proceder a analizar el comportamiento de las funciones incrementadas. Esto que tenemos aquí no es otra cosa más que un límite. ¿Se acuerdan que veíamos la gráfica donde decía si me acerco por la derecha, si me acerco por la izquierda? Hay un punto que nunca se va a tocar, por eso se llama límite, porque hasta ahí llega. No va a crecer más en esa dirección. Como ya se dijo al principio, el cálculo se desarrolló gracias a 4 importantes problemas en los que los matemáticos europeos trabajaban durante el siglo XVII. Ahí están dándose de chongos y sacando ecuaciones y todo eso. El problema de la velocidad y la aceleración, el problema de la recta tangente, el problema de los máximos y mínimos, el problema del área en figuras cuya frontera es una curva. Cada uno de estos problemas comprende la noción del límite y es posible tratar el cálculo matemático con cualquiera de ellos. El primero de los problemas mencionados es precisamente el que se ha estudiado en esta sección como ejemplo, cuya solución contribuyó al origen del concepto de derivada de una función. Y el denominado cálculo diferencial. El segundo y el tercer problema mencionados tienen relación con la derivada y el cálculo diferencial, por lo que serán estudiados durante esta unidad. El último problema nos permite, entre otras cosas, calcular áreas de figuras con fronteras, curvas o la distancia recorrida por un móvil. Y esto representa el origen del cálculo integral. Es como lo regresarnos, pues, que estudiaremos en la siguiente mitad. Función, un concepto matemático imprescindible para comprender nuestro entorno. Yo les decía, la gran mayoría de los fenómenos están en función de algo. Por ejemplo, que a ti te dé hambre a las 10 de la mañana. ¿De qué depende? A ver, ¿quién me puede decir de qué depende? Voy a poner aquí la camarita para verlos. Bueno, tienen la cámara apagada. ¿Quién me dice de qué depende que te dé hambre o no te dé hambre a las 10 de la mañana? Depende de lo temprano que te levantes. Y eso quiere decir que dependemos del tiempo, ¿sale? ¿Sí o no? Sí. ¿De qué depende que el fin de semana me compre yo unos zapatos o me espere hasta la otra semana? ¿Qué hacemos cuando planeamos? Ay, me quiero comprar unos zapatos o me quiero comprar algo. Híjole, voy a ver si me los compro este fin de semana o el otro fin de semana. ¿De qué depende? De cuánto tiempo libre tengamos. ¿De cuánto tiempo libre tienes? Ese puede ser una ocasión, ¿sí? O el dinero. El dinero, es ¿no? Correcto, así es. Muchas veces nosotros nos planeamos con los gastos y decimos, esta semana voy a comprar esto, híjole, ya no me va a alcanzar, me voy a tener que esperar hasta la otra semana. A veces sí es por el tiempo, ¿cómo no? Puede ser, pero por lo general es dependiendo de la economía que tengo en casa. ¿Sí me explico? Entonces vean cómo nosotros
aunque no pusimos f de x es igual a tal, sabemos que cierta situación o cierta cosa que vamos a vivir depende de otra variable. ¿Por qué se llaman variables? Porque cambian. Depende de cuánto tiempo tengo levantado, es el tiempo que va cambiando, si esa es la variable, si me da hambre o no me da hambre. Que yo me compre unos zapatos, depende del tiempo que tenga, si me alcanza para ir a la Cachanilla o para ir a la Plaza Sendero o a donde sea que vayamos a comprar, o a Caléxico a comprar los zapatos, o también puede ser, híjole, depende de la lana que traigo, ¿no? Aunque no estamos hablando específicamente de una fórmula, de una función, sabemos que una decisión o un fenómeno en el que estamos trabajando depende de algo más y esa dependencia son las variables que pueden ser controladas, pueden no ser controladas, etcétera. ¿Sale? Dice aquí entonces, en la naturaleza y en casi todas las cuestiones prácticas del quehacer humano, como comprarnos zapatos o que nos dé hambre, encontramos relaciones entre magnitudes que varían unas respecto de otras. Por ejemplo, una varilla metálica cambia su longitud si está milimétricamente por el efecto de la temperatura, lo que hablábamos hace ratito, ¿no, Teresa? Ahorita hay mucha humedad. Híjole, pues voy a ver si le subo a la refri o le bajo. Ese tipo de cositas a lo mejor tan sencillas o tan burdas nos hablan precisamente de una función. La distancia que recorre un objeto cuando cae depende del tiempo transcurrido, depende de la altura. El área de un círculo depende de la longitud de su radio. La iluminación que produce un foco depende de la altura a la que se ha colocado y la propia capacidad del foco. La ganancia de los empresarios depende de cuánto ingresan sus empresas por ventas menos lo que se gasta en el proceso. Una población crecerá de acuerdo con la magnitud como la naturaleza, la cantidad de nutrientes, la intensidad de la competencia por la sobrevivencia, entre otros muchos factores. Entonces, ya sabemos que hablar de función es que dependemos de algo más, ¿sí? ¿Alguien más me ayuda leyendo este cuadro blanco, por favor? Nomás uno, no se amontone. Ok. Es el valor o la variación de una magnitud que queda determinada por otra magnitud de acuerdo a una cierta regla. A la primera magnitud se le denomina variable dependiente, mientras que la segunda recibe el nombre de variable independiente. Al conjunto de valores o números de la variable independiente se le llama dominio de la función, que en otras palabras representa el conjunto donde está bien definida. La descripción de función de una variable independiente se materializa en términos de símbolos matemáticos, a la vez es representada mediante una gráfica gracias al trabajo de René Descartes, 1596-1650, con lo cual nació la geometría analítica. Pobre hombre, gracias. Yo creo que de tanto pensar se murió a los 54 años. Miren, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? En la función tenemos una variable dependiente y la otra es independiente. Por ejemplo, en el caso de que nos da hambre, dependiendo del tiempo en el que llevamos levantados. La variable independiente, que no depende de nadie, sería el tiempo, porque no depende de nada ni de nadie para transcurrir. Que me dé hambre o no me dé hambre, esa es la variable dependiente. La independiente no depende de nadie, que es el tiempo simplemente va transcurriendo. Pero la variable dependiente sería, ¿me da hambre o no me da hambre? ¿Sí? Porque depende del tiempo que ha transcurrido, de las horas que llevo sin comer, del ayuno que estoy haciendo para que me dé o no me dé hambre. En el caso era comprarnos los zapatos. La variable independiente sería el dinero que yo voy a tener en la semana. ¿Por qué? Porque ciertamente ya no depende, una vez que me lo dan, ya no depende de nada para que ese dinero esté ahí o no esté, ¿sí? El dinero está, ya que te lo pagaron, obviamente, no cuando lo vas a ganar, gracias a ¿sí? Pero depende del dinero que me hayan dado para saber si me voy a comprar unos zapatos.
Gracias. La notación para describir una función matemática es y f igual, que se lee como y es función de x. Y la siguiente figura se representa gráficamente una función en el plano cartesiano. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí creo que la escribí mal. Y es lo mismo que f de x, ¿sí? Estas dos se leen exactamente igual, y o f de x. F de x significa que está en función del valor que da x. En un plano cartesiano, las líneas horizontales son los valores x, ¿sí? Y dependiendo de ese valor, por ejemplo, en esta curva, dependiendo del valor que tiene x, es el valor que asume y. Y es la variable independiente, ¿sí? Hacia arriba están las positivas, hacia abajo las negativas. La X hacia la derecha están las positivas, hacia la izquierda están las negativas, ¿sí? Y dice aquí la gráfica de la función y es igual a f de x representa una curva en el plano cartesiano determinada por puntos definidos con coordenadas de la forma xy o x f de x, ¿sí? Está bien dicho x, y o x, f de x. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí tenemos una igualdad donde dijimos que que y es igual a f de x. En cuanto al dominio, ¿qué es eso? Dice, las funciones tienen 4 componentes principales. El primero es el dominio o el conjunto de los valores de la variable independiente. Acuérdense, la que no depende de nada, x, para los cuales está definida la función. Dichos valores se ubican a lo largo del eje horizontal o abscisas del plano cartesiano y permite que los valores de la variable dependiente y queden determinados por la relación f de x es igual a y. La regla f de x que relaciona cada valor de la variable independiente x con un único valor de la variable dependiente y. La imagen o conjunto de los valores de la variable dependiente y que se ubica a lo largo del eje vertical, que son las ordenadas, cuyo valor se determina al aplicar la función de los valores asignados a la variable x. La gráfica de la función o el conjunto de puntos del plano cartesiano se pueden leer como x, y o x, f de x. Y aquí comenzamos, ahora sí, a responder nuestra guía número 1. Hasta ahorita, me encantaría escuchar si está muy confuso, si más o menos lo entendemos, cómo se sienten hasta ahorita. Pues así planteado con la vida real, sí se oye fácil. Se oye como, La al menos verdad. se oye como razonable, ¿no? Sí. ¿No? Porque muchas veces cuando nos dieron la materia de cálculo, nos dieron la materia de matemáticas, era de qué me están hablando, quién sabe. Moisés, ¿usted cómo se siente? A ver, platíqueme. Señor Moisés. ¿Ya se fue Moisés? No, profe, ¿qué? Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la materia hasta ahorita? A ver, dame tus primeras impresiones. Pues, sorprendido por la idea del tiempo, como lo mencionaba usted, cómo dependemos mucho de él. Y pues, como es algo tan cotidiano y con todo el tiempo lo hemos tenido, por decirlo de una forma, pues se nos olvida lo importante que es dentro de nuestras actividades cotidianas y de todo, ¿no? Y para todo realmente. Gracias, Moisés. Vean que las matemáticas no están alejadas de la realidad, ¿eh? Hay personas que dicen, no, es que las matemáticas es como para otro nivel. No, no es cierto, todos tenemos el nivel. Gracias, Moisés. Jesús, lo escucho. Pues sí, a mí sí se me va a hacer un poco confuso y un poquito difícil. Siempre le he batallado con los números, profe, pero poco a poco lo voy a ir entendiendo. Estoy prestando toda la atención que puedo requerir para ir entendiendo más bien y ponerme a la par. Y cuando usted tenga dudas, prendan el micrófono y pregunten. ¿De Si acuerdo, lo maestra? sé, se lo contesto en ese rato. Y si no, pues le hago la duda más grande, pero no se vaya igual. Ok, ¿Vale? profe. Ándele, pues, gracias. Omar, te escucho. No, pues sí, también hemos batallado con las matemáticas, pero estamos echándole ganas. Muy bien, Omar, igual que Jesús. Si usted tiene una duda en un momento no le entiende, voy a tratar de hacer hasta lo imposible por tratar de explicarle, ¿sale? Y si no, pues le dejamos la duda más grande, no pasa nada.
Miguel Ángel, lo escucho. Pues a mí en lo personal sí se me hace un poquito confuso, profe. Siempre he batallado por ese lado con todo esto del cálculo, ¿cómo se llama? El álgebra, todo eso. Sí, siempre se me ha hecho muy confuso, tanto porque, más porque son, ay, no sé, muchas, ¿cómo se puede decir? Eh, Cuando se trata eso de despejar y hacer todo ese tipo de cosas, no sé, me confunde mucho. Este, y más porque me he fijado que son diferentes procedimientos para realizar una ecuación así de ese tipo y siempre termino confundiéndome o hago una cosa que no tenía que hacer para hacer la operación que realmente se tenía que utilizar para hacer otra cosa. No sé, me confunde mucho. Entonces yo creo que sí tengo que ponerme a prestar un poquito más atención para poder desarrollarme en ese sentido. Muchas gracias, Miguel Ángel. Fíjense, esto que dice Miguel Ángel es bien importante. A veces no sabemos qué estamos haciendo y puede haber muchos factores. Uno, el profe nunca me explicó. Nunca le entendí lo que me dijo, ¿no? La siguiente, puede ser que nosotros ya venimos predispuestos. A mí me ha tocado, tengo más de 20 años dando clases de matemáticas y me ha tocado quien me dice, yo nunca he sido bueno para las matemáticas. Y cuando vamos estudiando me dicen, ah, caray, no está tan difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia es, uno, poner atención, que es lo que ustedes están diciendo. Y la otra es preguntar, ¿pero por qué? ¿Pero para dónde? ¿Pero de dónde viene? Y si yo les dijera que todo matemáticas es únicamente sumar, restar, multiplicar y dividir, es todo. Ese es el gran secreto de las matemáticas. El chiste es, ajá, como dice Miguel Ángel, saber dónde voy a sumar, dónde voy a restar, dónde voy a multiplicar, dónde voy a dividir. Cuando solo quiero hacer el proceso y no entiendo de qué me están hablando, pues trato de buscar alguna operación y de repente me hago bolas. Cuando analizo lo que está sucediendo, digo, ah, se tiene que sumar, o se tiene que restar, o se tiene que dividir. Y esto que mencionaba Miguel Ángel del álgebra, para eso nos sirve. Va a llegar un punto, espero en Dios que así sea, en el que se van a dar cuenta que a veces es más fácil hacerlo con álgebra, con letritas, pues, que con números. ¿Sí? Es menos confuso. Muy bien. Bueno, entonces vamos a darle paso a responder las preguntas. Recordemos que ahorita lo que más nos interesa, pues en este momento así de cuestión inmediata, pues es tener las respuestas de la guía, estudiarlas, poder aplicar un examen. Pero lo importante es que cuando ustedes vayan a aplicar el examen, no nada más se aprendan la respuesta, sino cuando ustedes lleguen ahí, estén bien seguros de cómo hacerle por si se me olvidó cuál era la respuesta, la A, la B, la C o la D, no me acuerdo, pero puedo deducirla o puedo concluirla por el análisis que estoy haciendo y eso es lo que estamos intentando hacer. Vámonos a la primera entonces. No más que esta cosa me deje avanzar, ¿cómo no? Y la primera pregunta dice, tomando en cuenta las siguientes funciones, realiza lo que se te pide en cada caso. Y en cada caso nos dice, ¿a cuál de las funciones propuestas corresponde la siguiente tabla? ¿Qué tengo que hacer ahí? Fíjense que está súper fácil. Voy a tomar el valor de la variable independiente. ¿Quién es la variable independiente? La X. La X, ¿sí? ¿Por qué? Porque no depende de nadie. Y la voy a sustituir en alguna de estas funciones, f de x, g de x o h de x. A ver cuál de ellas me da el valor de la variable dependiente, que sería y o f de x. O en el segundo caso sería g de x. O en el tercer caso sería h de x. Normalmente utilizamos primordialmente f de x por la palabra función. ¿Sale? Entonces, yo le voy a dar el valor en la primera función del primer valor de x. Si yo divido en mi calculadora 1 entre 1.9, ¿a cuánto va a ser este valor?
Divídanlo por ahí, porfis. 1 entre 1.9. A mí me da un valor de 0.52. 0.52. ¿Sí? Ese valor es el que aparece aquí. No, ¿Qué quiere decir? que Pues que ninguna es la... estos datos no son de esta función. Vamos a evaluar la segunda. La segunda dice 1.9 al cuadrado menos 4 entre 1.9 menos 2. 1.9 al cuadrado es igual a 3.61 menos 4 entre 1.9 menos 2. 3.61 menos 4, arriba me da menos 0.39 y abajo me da 1.9 menos 2. Abajo me da menos 0.1. Y si yo divido 0.39 entre 0.1, eso me da un valor de 3.9. Ese valor es el que se encuentra aquí. Sí, profe. Sí, Entonces quiere decir que estos datos pertenecen ¿a quién? A la función g de x. ¿Me expliqué lo que hice o no? Sí. ¿Sí? ¿Difícil o no difícil? ¿Y qué fue lo que hicimos? Multiplicamos, restamos y dividimos. ¿Sale? ¿Cuál es la antiderivada de la función siguiente? La antiderivada es como de dónde salió esto, ¿sí? Hay reglas de derivación, reglas de antiderivación. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a sumar un exponente aquí, un exponente aquí, x a la 1 aquí, y vamos a dividir. Al momento de dividir todo eso, nos va a dar este resultado. Vamos a ver si es cierto. Fíjense, para derivar, multiplicamos este valor, lo pasamos para acá, y a este le restamos un 1. ¿Sí? En este caso, chicos, ya luego les explico bien cómo se van a derivar, pero esa es la respuesta correcta. Dice, tu asesor te pide, perdón, que determines el siguiente límite. ¿Cuál será la respuesta correcta de esto? Cuando yo tengo estos límites, ¿sí? ¿Qué tengo que cuidar? Que en una división en la parte de abajo no sea 0. Si yo pongo 1 menos la raíz cuadrada de 1, esto sería 1 menos 1 y esto me va a dar 0. Y arriba me va a dar 1 menos 1 y esto me va a dar igual a 0. Quiere decir que me va a quedar 0 sobre 0. Cuando me queda 0 sobre 0 en un límite, quiere decir que sí existe, pero no lo puedo hacer así. Ahí es donde entra la álgebra. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 1 más la raíz de h. Esto es igual a 1 más la raíz de h. Y eso lo voy a multiplicar, ¿ok? Al momento de hacer esto, me va a quedar en la parte de arriba 1 menos la raíz de h. Y abajo me va a quedar 1 menos h. Cuando yo hago esto, entonces ya no, perdón, aquí es más. Ya no me va a quedar un 1 acá, aquí ya lo puedo sustituir. Mi valor va a ser un 2, ¿sí?
porque arriba lo voy a sumar. Me quedaría 1 más 1 y esto es igual a 2. La siguiente dice, en determinada ciudad llueve de manera continua por más de un mes. Con ayuda de un pluviómetro se mide la cantidad de agua precipitada durante los primeros 10 días, obteniendo que la cantidad de la lluvia es C de T en milímetros y el tiempo es T en días. Cumple con las siguientes condiciones. Ojo aquí, ¿de qué depende la cantidad de agua que mide el pluviómetro? Del tiempo, por eso es que aquí tenemos una T entre paréntesis, del tiempo que está lloviendo, ¿sale? Y nos dice aquí que cuando la caída de agua son 3 días, hay 2 milímetros de altura de agua. Cuando la caída del agua son 6 días, hay 6 milímetros. Cuando la caída del agua lleva 10, fíjense que disminuye, ¿sale? Disminuye a 1. ¿Qué pasa? Pasaron ya 10 días y empezó a disminuir. Dice, ¿cuál es el nivel máximo que alcanza el agua en el pluviómetro? Entre los 3 días, los 2 días, perdón, los 3 días, los 6 días y los 10 días, ¿cuál es la cantidad más grande? ¿2, 6 o 1? 6. ¿Sí? Quiere decir que si llovió durante 6 días continuos, empieza a subir. Pero al día 10 ya bajó, ¿sale? Y aquí dice, de la información anterior, o sea, esta, ustedes obsérvenla, determina a partir de qué día comenzó a disminuir el nivel de lluvia. ¿De cuál día creen ustedes que haya empezado a disminuir? ¿A partir del 6º día, a partir del 10º día, a partir del 3er día o del 4º? El 10º. Para el 10º yo solo había 1 milímetro. Entonces, a partir del 6º. A partir del 6º día. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos en la información anterior el nivel más alto. Quiere decir que para que llegara, fíjense, de 6 milímetros a 1 milímetro, quiere decir que en el día 6º empezó a bajar la cantidad de agua. ¿Sale? Por eso la respuesta correcta es el 6º. Fíjense cómo más allá de memorizarnos, hay que observar y analizar. ¿Ok? Luego la siguiente dice, el costo mensual C en pesos para llamadas locales en cierta compañía de teléfonos celulares está dado por la función C de X es igual a 0.25X más 10, donde X es el número de minutos usados. Si dispones de 47 pesos, ¿cuántas horas puedes usar el teléfono? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues bien fácil. Vamos a reescribir la ecuación que dice 0.25 por X más 10 pesos. Esto nos tiene que dar igual a 47 pesos. ¿Y qué voy a hacer? Ojo aquí, miren, Ángel, vamos a despejar. Y está bien fácil la despejada. Todo lo que está sumando va a pasar restando. Todo lo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y cuando sucedan cosas al revés, todo lo que está restando pasa sumando, todo lo que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Sale? Fíjense, cuando yo voy a buscar un calcetín en el cesto de la basura, el cesto de la ropa sucia, perdón, es más certero que yo vaya quitando las piezas que están arriba, ¿sí? Es más, no lo voy a encontrar más rápido, pero va a ser más seguro que si lo encuentro. Voy a empezar a quitar las piezas que están más lejos de él.
¿Quién está más lejos de la X? ¿El 0.25 o el 10? Este es un término y este es otro término. ¿Quién no está cerca de la X? El 10. El 10. ¿Qué está haciendo con este signo? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Sumando. Sumando. Si está sumando, ¿va a pasar al otro lado de qué manera? Arresta. Exacto. 0.25x. Ya no voy a poner el 10 porque lo voy a pasar al otro lado del igual. Es igual a 47 menos 10. Hasta aquí. ¿Entendimos lo que hicimos? Sí. Va. Está fácil, ¿no? 0.25x es igual a 47 menos 10. ¿Cuánto nos da? 37. Ahí está también truchas para las matemáticas. ¿Quién les dijo que no? Y luego vamos a dividir x es igual a 37, que ya lo tengo como el 0.25. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y 37 entre 0.25 me va a dar un total de 148, ¿ok? Pero son 148 minutos, ¿sale? Ojo, son 148 minutos. ¿Cuántas horas? Porque aquí me pregunta que cuántas horas puedo usar el celular. ¿Cuántas horas serán 148 minutos? Lo único que tengo que hacer es dividir 148 entre, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. Si yo lo divido entre 60, me va a caber 2 veces, serían 120. Me quedan 28. Ya no me cabe ni una vez, pongo un punto, bajo el 0, 6 por 4 serían 24. 60 por 4 son 240. Me vuelven a sobrar otros 20. Y 6 por 3 son 18. Aquí le vuelvo a bajar el 0. Y la voy a poner a un lado. 180. 120 menos 180 me vuelve a dar 20 y así sucesivamente. El 2.43. ¿A cuál de estos valores se asemeja más? ¿Al A, al B, al C o al D? A la. ¿Cuál será nuestra respuesta correcta entonces? La A. Ah, Así es. ¿Me expliqué lo que hice o no? Díganme, please, si me expliqué o no me expliqué. sí, profe. Sí, profe. Pregunto ahora sí, ¿está muy difícil? Pues no está muy difícil. Solamente prestando atención y viendo los pasos, va uno asimilando cómo realizarlo. Acuérdense, cuando ustedes vayan a ir a contestar el examen, no les van a pedir que hagan todo esto. Obviamente solo tienes que poner A, B, C o D. Pero ya explicándoles yo de qué manera lo hicimos, es más fácil que ustedes lo recuerden. ¿Sale? Igual pues vuelven a ver el video. Dice, ¿qué tipo de discontinuidad tiene f de x igual a 1 sobre x? Vamos a ver cuál de estas es, ¿ok? Les voy a compartir este video. Les aclaro que el video no tengo los derechos y estaban en YouTube porque ya me bajaron un video por no decir eso. Vamos a ver el video. En este video hablaremos de los diferentes tipos de discontinuidades que probablemente ya han visto. Espérame tantito que se cargue bien. ¿Sí se escuchó o no se escuchó?
Sí, Sí, profe. profe. Va. En este video hablaremos de los diferentes tipos de discontinuidades que probablemente ya han visto en álgebra o en precálculo. Así que vamos a relacionar esta noción tanto a límites bilaterales como unilaterales. Pero primero veamos un repaso de la clasificación de discontinuidades. Del lado izquierdo podemos ver que esta curva se parece a la función y igual a x cuadrada, hasta que llegamos a x igual a 3, porque en lugar de 3 al cuadrado, en este punto tenemos un agujero, y en lugar de que la función en 3 sea 3 al cuadrado, está definida como 4. Continúa como y igual a x cuadrada, y a esto se le conoce como discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. Y se llama así por razones obvias. La función es discontinua en este punto, y podemos imaginar que se define, o mejor dicho, se redefine la función, y en este punto vuelve a ser continua. La discontinuidad es eliminada. Pero, ¿cómo se relaciona esto con nuestra definición de continuidad? Bueno, recordemos la definición de continuidad. Se dice que f es continua si y solo si, o mejor dicho, f es continua en x igual a c, si y solo si el límite de f de x, cuando x se aproxima a c, es igual al valor actual de la función cuando x es igual a c. Entonces, ¿por qué falló aquí? Bueno, el límite por ambos lados existe, porque si decimos, por ejemplo, que en este caso c es igual a 3, el límite cuando x se aproxima a 3 de f de x, bueno, si revisamos esto gráficamente, sabemos que esta es la gráfica de y igual a x cuadrada, excepto en esta discontinuidad. Esto es igual a 9. Pero el problema es que en la forma en la que está representada esta gráfica, esto no es lo mismo que el valor de la función, porque f de 3, es decir, la forma en la que está graficada esta función, f de 3 es igual a 4. Así que esta es una situación en la que existe un límite por ambos lados, pero no es igual al valor de esa función. Y tal vez se encuentren con otro tipo de circunstancias en donde la función aquí todavía no esté definida. Aquí no lo está. Entonces puede que exista el límite, pero la función todavía no está definida aquí. Aunque de cualquier manera no se cumple este criterio para la continuidad. Entonces, esta es la discontinuidad evitable, porque existe una discontinuidad con respecto a la definición del límite de continuidad. Y ahora veamos el segundo ejemplo. Si analizamos nuestra idea intuitiva de continuidad de esta gráfica y tratamos de trazarla, podemos ver que cuando llegamos a x igual a 2, tenemos que separar el lápiz del papel para seguir trazando. Así que esa es una forma de saber que es discontinua. Como sucede aquí, si trazamos esta función, tenemos que separar el lápiz porque no podemos pasar por este punto. Tenemos que brincar hasta acá y continuar. Así que como en los dos casos tenemos que separar el lápiz del papel, esto también es discontinuo, pero este tipo de discontinuidad en el que hay un brinco de un punto a otro se conoce como una discontinuidad de salto. Discontinuidad de salto. Pero, ¿cómo se relaciona esto con los límites? Bueno, aquí sí existen los límites derecho e izquierdo, pero no son iguales. Así que no tenemos un límite por ambos lados, porque, por ejemplo, para este caso en particular, todos los valores de x arriba de y, incluyendo x igual a 2, aquí tenemos la gráfica de y igual a x al cuadrado, y después para valores de x mayores a 2, tenemos la gráfica de la raíz cuadrada de x. Entonces, en esta situación, si tomamos el límite de f de x cuando x se aproxima a 2 desde la izquierda, esto es igual a 4. Nos acercamos a este valor. Y de hecho, este es el valor de la función. Pero si sacamos el límite de f de x cuando x se aproxima a 2 desde la derecha, ¿esto a qué será igual? Bueno, al acercarnos desde la derecha, como aquí tenemos la raíz cuadrada de x, nos acercamos a la raíz cuadrada de 2.
Pero no podríamos saber que este es un 2 simplemente observando este punto. Lo supimos porque conocemos la función de esta parte de la gráfica. Así que está claro, aún visualmente, que nos acercamos a dos valores distintos cuando nos aproximamos desde la izquierda y cuando nos aproximamos desde la derecha. Entonces, aun cuando existen los límites unilaterales, no se aproximan a lo mismo. No existe el límite por ambos lados. Y si no existe el límite bilateral, el límite no puede ser igual al valor de la función, incluso cuando la función es definida. Por eso es que la discontinuidad de salto falla en esta prueba. Ahora, observen que todo esto es intuitivo. Aquí vemos que hay un salto. Tenemos que separar el lápiz de la gráfica para continuar, porque esto no está conectado. Ok, y finalmente aquí podemos ver que, bueno, al estudiar precálculo, a esto se le conoce como discontinuidad asintótica. Discontinuidad asintótica. E intuitivamente nos damos cuenta de que aquí tenemos una asíntota. Tenemos una asíntota vertical en x igual a 2. Y si trazamos sobre la gráfica desde la izquierda, continuaremos y continuaremos para siempre, porque es infinita. Y conforme nos aproximamos a x igual a 2 desde la derecha, nuevamente nos damos cuenta de que esto continúa así infinitamente. Sería imposible trazar toda la función en una vida, pero esto nos ayuda a entender que no hay forma de que pasemos de aquí a acá sin levantar nuestro lápiz del papel. Y bueno, si queremos relacionar esto con la noción de los límites, tanto el límite del lado izquierdo como el del derecho son infinitos, así que oficialmente no existen. Y si no existen, no podemos establecer estas condiciones. Entonces, podemos decir que el límite de f de x, cuando x se aproxima a 2 desde el lado izquierdo de x, podemos ver que continúa infinitamente en dirección negativa, así que muchas veces pueden encontrarse algo como esto, menos infinito. Pero lo más adecuado es simplemente decir que es no acotable. E igualmente, si pensamos en el límite de f de x, cuando x se aproxima a 2 desde la derecha, ahora continúa hacia más infinito. Así que esto también es no acotable. Y por esa razón es que este límite no existe. No cumple con estas condiciones, por lo que será discontinuo. Entonces, esta es una discontinuidad evitable. Esta es una discontinuidad de salto porque tenemos que saltar de un punto a otro. Y finalmente tenemos estas asíntotas verticales. Así que esta es una discontinuidad asintótica. Muy bien, vámonos ahora sí a responder la pregunta. Dice, ¿qué tipo de discontinuidad tiene esta función 1 sobre x? ¿En qué valor, fíjense, en qué valor no va a existir el límite? ¿Cuál valor no puede ocupar x? El valor que no puede ocupar x sería, ¿cuál creen ustedes? 0. Ni por la izquierda ni por la derecha. Entonces, fíjense, si yo le doy valores negativos y yo voy a graficar, déjenme les hago la gráfica mejor. Se las iba a dibujar aquí, pero la verdad es que tengo un pulso pésimo. Entonces, mejor vamos a irnos a GeoGebra. Vean cómo nos quedaría la gráfica, ¿ok? Nada más que se termine de cargar la página. Ahí va. F de X o Y es igual a 1 entre X. Vean, es igualita a la gráfica que les mostraba ahorita en el video, ¿sí? Se dan cuenta, en el valor 0 hay una asíntota, que es el eje mismo de las Y's. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo utilizando valores del lado izquierdo del 0, ¿sí? Voy caminando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando.
pero cuando llego al cero o cuando me quiero acercar cada vez más al cero, vean cómo voy a mover la gráfica hacia abajo. Por más que se pegue, 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 nunca va a tocar la rayita negra. ¿Se fijan? Y si yo vengo acercándome por la derecha, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco y empieza a dispararse hacia arriba. Quiere decir que tampoco va a tocar nunca la rayita negra, que es el valor cero. ¿Ok? Entonces, una asíntota, según lo que nos decía el video, una asíntota es donde nos dice donde hay discontinuidad. Y ese valor es el único valor que no puede tomar cero. ¿Cuál sería la discontinuidad? ¿De salto finito, evitable, infinito o de segunda especie? ¿Cuál creen ustedes que sea de estos cuatro? Ya sé. Ay, qué bonito se siente atinarle, ¿verdad? Decía una compañera, le atiné. No, no le atinamos. Supimos cuál era. ¿Ok, chicos? Es el inciso C. Ups, me mando para acá. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, vámonos a la que sigue, dice. La operación inversa de la derivada es la... Vamos a ver qué dice este video ahora. Hola a todo el mundo. Seguro que todos los que habéis pasado por la secundaria o el bachillerato habéis sufrido esto de las derivadas. ¿Pero qué son las derivadas y para qué sirven? Las derivadas tienen que ver con las funciones, así que vamos a hablar de las funciones a través de algún ejemplo sencillo. ¿Qué es una función? Pues una función es una relación entre unos datos de entrada y unos datos de salida. Aunque ahora no te lo parezca, sirven para muchas cosas. Pueden representar montones de procesos, de situaciones, de datos. Por ejemplo, imagínate que voy de mi casa a casa de mi novia, que por casualidad resulta que es la Calesi. Bien, pues resulta que tardo 30 minutos en llegar a Vash-Dothraki, la capital de los Dothraki, donde vive mi Calesi. ¿Podría usar una función para describir cuánto espacio llevo recorrido en cada instante de esa media hora? Por supuesto. El dato de entrada es el tiempo y el dato de salida el espacio recorrido. Si voy todo el rato a la misma velocidad, la función tendrá esta pinta. Y si resulta que me he pillado un caballo guay y voy más rápido, pero con velocidad constante, será así, ¿no? Fíjate, para recorrer el mismo espacio he tardado menos tiempo y la función tiene una pendiente más alta, o sea que cuanto más velocidad, más inclinada, y a menos velocidad, menos inclinada. Pero ¿y si he ido cambiando de velocidad? ¿Cómo será la gráfica? Vale, imaginaos que hay cuestas, pendientes, que iba distraído mirando el móvil. Entonces la cosa puede tener esta pinta. Tendríamos una gráfica con variaciones de inclinación. ¿Vale? Pues la derivada es lo que nos va a ayudar a medir en cada punto cómo de rápido iba. Imagínate que quiero saber qué velocidad llevaba en el minuto 15 exactamente. Puedo medir el espacio que he recorrido entre el minuto 0 y el minuto 30 y después hacer la media, aunque es una aproximación muy cutre. Pero en lugar de medir los 30 minutos, podría tomar 5 minutos, 1 minuto, 1 segundo, 1 décima, 1 milésima. Con una derivada se puede medir el límite del cambio cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Es decir, que la función mide el espacio que he recorrido y el tiempo que he empleado. Y lo que está midiendo la derivada es la velocidad en cada punto. Lo que pasa es que cuando la función tiene una fórmula, se puede, mediante una operación matemática con esa fórmula, obtener la derivada. Hay fórmulas más sencillas, que son las que se estudian en bachillerato, aunque a quienes las estudian piensen que no hay nada más difícil en el mundo. Y hay otras más complicadas. Así que si vas a ser ingeniero, matemático, físico, economista, vas a usar derivadas y será mejor que las entiendas. O si no, toda la furia de Calesi caerá de vuestras cabezas. Hasta el próximo vídeo. Desde que comenzó la informática y los algoritmos, Ya, por ahorita ni la informática ni los algoritmos. Muy bien. Entonces, ¿qué será lo inverso? ¡Auch!
Se me movió, perdón. ¿Qué será lo inverso a la derivada? Ya nos dijeron que la derivada es el análisis de una ecuación de un punto a otro. Eso es la derivada. Lo contrario a una derivada sería algo que le llamamos integral o antiderivada. ¿Sale? Vamos a la siguiente, dice, identifica la ecuación de la recta tangente a la gráfica que se muestra a continuación. ¿Qué es la recta tangente? Como lo vemos aquí, la recta tangente no es otra cosa más que la línea que toca en un solo punto a la gráfica. Van a decir, profe, pues aquí toca varios puntos. Originalmente la idea es que toque solo un punto. Eso es la recta tangente, ¿sabes? ¿Y cómo puedo encontrar cuál es su ecuación? Vean, vamos a ver. Recordemos que la línea horizontal son las X y aquí no lo está diciendo, ¿sale? Ahí donde estoy aquí. Aquí nos está diciendo que la línea horizontal son las X y la línea vertical son las Y. Vean qué pasa. ¿Cuánto vale Y cuando X vale 2? ¿Dónde se intersectan? ¿En qué valor? ¿Qué valor es este? 3. 3. Cuando X vale 1 y se intersecta, ¿cuánto vale Y? 3. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Igual 3. Si se fijan en todos los puntos de X, Y siempre va a valer 0. Entonces, yo no puedo decir que Y es igual a X porque no es cierto que cuando X vale 2, Y vale menos 2. Esta no es. Luego, recordemos que vamos a despejar, ¿ok? Si el 4 en el inciso B, si el 4 está restando, ¿cómo pasaría para acá? Si está restando, pasa sumando. Sumando. Entonces nos Sumando. quedaría que Y es igual a 4. No es cierto, ¿verdad? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale Y en todos los puntos? 3. 3. Menos Y es igual a 3. Para yo poder convertir esta a positiva, o sea que Y me quede igual a algo, tendría que multiplicarla por menos 1. Si multiplico menos por menos me da más. Y es igual a 3 por menos 1 me va a dar menos 3. ¿El valor es 3 o menos 3? 3. 3. El menos 3 lo tengo acá abajo. Por descartes, ¿cuál sería la ecuación de esta recta tangente? Menos y igual a 3. No. Ah, caray. Sí. No, perdón. Me equivoqué yo, ¿eh? Es la D. Déjenme la corrijo aquí. Y menos 3, ¿no? Y menos cero. 3 es igual a 0, correcto. Yo me equivoqué, déjenme la corrijo aquí, no sé por qué la puse ahí. Ay. Es el inciso D, la respuesta correcta. ¿Sale? Aquí está. Nuestra respuesta correcta es esta. ¿Por qué? Porque el momento de despejarla me va a quedar Y es igual. Si el 3 está restando, va a pasar para este lado sumando. Y es igual a 3 y es correcto. Y es igual a 3. ¿Por qué? Porque no importa cuánto valga X, en todos los valores de la recta de X, Y siempre va a valer 3. Quiere decir que la ecuación esta, su recta tangente es Y igual a 3. Vámonos a la siguiente. Calcula la antiderivada de la función f de x es igual a 1 sobre x cúbica. ¿Sí? Siempre en las antiderivadas va a aparecer un más c. Más c es más una constante que no sabemos cuál es. ¿Ok? Vamos a ver qué ecuación se derivó anteriormente, ¿sí? Para poder obtener esto. Y esa sería igual a
menos 1 sobre 2 por x al cuadrado. Esa fue la ecuación que se derivó para poder obtener 1 sobre x cúbica. Esta también dice, ¿cuál es la antiderivada de la ecuación? Este cuadro me estorba. Vamos a ver si lo podemos quitar para acá. X más 2 al cuadrado. Si yo hago esto, esto me va a quedar algo así como x cuadrada más 4x más 4. Y si yo derivo esto, esto me va a quedar tal como, perdón, es la antiderivada. Esto me va a quedar como 1/3 de x cúbica más 2x al cuadrado más 4x más 6. Y es la número 1. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Los coeficientes se van a quedar, ¿va? Pero este C es que probablemente le aumentaron un número. Aquí ya sabemos que es 4, pero no sabíamos acá cuál era. Por eso siempre se le pone un más C. ¿Cuál es la antiderivada más general de esto? Bueno, la antiderivada más general de esto es igual a 1/3 de x menos 1 a la 3 más C. La siguiente clase vamos a ver las fórmulas de las derivadas y las antiderivadas. La número 13 dice, ¿cuál es la antiderivada de la función f de x igual a 5? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, nada, aquí está bien sencillo. Cuando tenemos una ecuación así, nada más se le suma un exponente aquí y la suma esta se pone aquí abajo. ¿Sí? Por tanto, es el inciso C. X a la 5 más 1 sería X a la 6 sobre 6. Acuérdense que siempre va a aparecer un más C, porque probablemente tenía algún término independiente que se le estaba sumando. Siempre va a aparecer un más C. Luego el siguiente dice, indica las condiciones que se deben de cumplir para que la función f de x es igual a la raíz de 2 menos x cuadrada sea continua. ¿Qué pasa? Este número x al cuadrado no puede ser más grande que 2. ¿Por qué? Porque las raíces cuadradas no existen para números negativos. Entonces, puede ser que aquí yo tenga valores iguales a 2 o más pequeños que 2. Por eso me está diciendo que únicamente existe entre el menos 2, ¿sí? Y el más 2. Vean, aquí me marca 2.8. Este número, fíjense que es positivo. ¿Está afuera del rango o está adentro de este rango? ¿Ustedes qué opinan? Si vemos una recta numérica, aquí tengo el 0, aquí tengo el 1, aquí tengo el 2 negativo, aquí tengo el 1 y aquí tengo el 2. El 2.8, ¿en qué parte está? ¿A la derecha del 2? ¿A la izquierda del 2? ¿A la derecha del menos 2 o a la izquierda del menos 2? ¿Dónde creen ustedes que esté? El 2. ¿A la derecha o a la izquierda del 2? A la derecha. A la derecha, fíjense. Y estando a la derecha, porque sería como por aquí más o menos. ¡Ay, no te me vayas! No, espera. Sí, que sería más o menos como por aquí. Ya no entra dentro de mi rango. Vean. Estos son los valores que puede ocupar X nada más. Entonces, el 2.8 anda afuera. Entonces, este no puede ser, este no puede ser, este no puede ser, por ende es este. ¿Sí? Porque en 0,0 es continua. Sí existe.
En una función f de x que es continua en un intervalo cerrado de a a b, y x es cualquier número de a b, y f de x está definida por f de x es igual a integral de a x de f de t de t. ¿A qué es igual f' de x? F' de x es igual a f de x. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué haces cuando alguien está hablando de funciones y derivadas y se equivoca en tu presencia? A ver, ¿qué haríamos? ¿Qué harían ustedes? La A. Así es, ¿sí? Ni te vas a burlar, ni te vas a quedar callado, ni vamos a criticar. La 17 dice, determina el dominio y el contradominio de la función f de x. Vamos a ver qué son estas cosas, dominios y condominios. Encuentre el dominio y rango de Encuentre el dominio y rango de las funciones, inciso A, la función cuadrática x cuadrada menos 1. Recordemos que para encontrar su dominio y rango tenemos que visualizar o tener la gráfica de esta función. Anteriormente ya explicamos esta teoría, así que la gráfica de esta función sería, vamos a trazar primero el eje vertical, luego el horizontal, este es x, este es el positivo de los y. Y bueno, recuerden que este número significa que se va a alterar esta gráfica inicial verticalmente hacia abajo una unidad. Aquí dice, ¿no? Entonces vas a mover aquí una unidad y como es positiva aquí la x al cuadrado, pues la parábola va a estar mirando hacia arriba o su concavidad va a estar mirando hacia arriba. Ok, aquí ya tenemos la gráfica. Recordemos que dominio tiene que ver con valores que yo le puedo poner o son válidos en x o en el eje de las x, y rango es los valores que va a contener esta gráfica pero en y. Entonces aquí vamos a empezar. Recuerden que toda parábola no hay problema con x, le puedo poner todos los que yo quiera, tanto del lado positivo como del negativo y el 0, así que todos, no hay problema. Siempre el dominio en la parábola es todos los números reales, o también lo pueden poner que es de menos infinito a infinito, cualquier valor. En el caso del rango, ahí es donde tenemos que poner a pensar cuál es el valor más pequeño de esta gráfica verticalmente hablando. Pues va a ser este punto de aquí, ya para acá no hay gráfica, así que ahí es menos 1. Entonces el valor más pequeño en la vertical de esta gráfica es valor cerrado de menos 1, intervalo cerrado, que quiere decir que desde este punto hasta dónde, pues esta gráfica sigue creciendo, creciendo y nunca va a terminar, así que sería hasta el infinito positivo. Ahí es donde va a estar la gráfica o el rango. Siguiente función, aquí tenemos esta, vamos a hacer entonces la gráfica, trazo el eje vertical, horizontal, para acá están los positivos de x, para acá los de y, y este más 3 significa que me voy a mover 3 unidades verticalmente hacia arriba, así que sería 1, 2, 3, pero como la variable al cuadrado está negativa, la concavidad va a estar mirando hacia abajo, así que aquí, y hago la gráfica así. Así que el dominio, como habíamos explicado anteriormente, yo en toda parábola no hay problema, le puedo poner todos los positivos y negativos, así que son todos los números reales, no hay problema. O también le pueden poner de menos infinito a infinito en el eje de las x. En el caso de del rango de esta función, recordemos que tenemos que pensar el valor mínimo, que van a llegar los valores aquí en la vertical, y el máximo. En este caso, como esta gráfica cae hasta abajo, que son todos los negativos, ¿cuál es el valor más pequeño que puede tomar esta gráfica? Pues no, nunca va a terminar porque va a seguir cayendo, cayendo, cayendo. Así que vamos a empezar por el valor más pequeño, que sería menos infinito. ¿Y cuál es el valor más alto que puede tomar esta gráfica? Pues es este punto, hablando de la vertical. ¿Y ese qué coordenada tiene? 3 en y. Así que el valor más grande es 3. Intervalo cerrado.
Perdone, yo estoy hablando y con el micrófono apagado. Les decía, nos cambiamos a GeoGebra para ver cómo es la gráfica de esta ecuación. Cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática que tiene un exponente 2, que es como era el ejercicio, siempre el dibujo va a ser una parábola, ¿sale? Y lo que nos explicaba en el video es cuando yo tengo una parábola o cuando tengo una x al cuadrado, puedo utilizar en el eje x todos los valores que yo tenga, desde el infinito positivo hasta el infinito negativo. Si me regreso a la pregunta, el dominio puede ser la A, puede ser la C o puede ser la D. ¿Por qué esta no? Porque resulta que aquí me está diciendo que el dominio es a partir del 0 y eso es falso. El dominio son todos los valores que puede ocupar la X, ¿sale? Y ya nos explicaron que puede usar desde, desde el inicio hasta el final. Esta tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque nos está limitando que sea hasta 0. Vamos a regresarnos a ver la gráfica. Ahora vamos a ver el rango o el contradominio, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que puede ocupar X? Perdón, que puede ocupar Y. Vean que entre más crece, se va a disparar hasta el infinito. El valor mínimo que puede ocupar la Y es el 0, ¿sí? Entonces, el contradominio o el rango, yo me equivoqué aquí, va a ser a partir de 0 hasta el infinito positivo, ¿sí? Ya dijimos que no puede ser la B, porque dice que el dominio es solo de 0 a positivo, ni la C, porque dice que es del infinito negativo a 0. Nuestra respuesta correcta es el inciso D. ¿Por qué? Porque en X, recuerden que estas son las X, puede ocupar desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Y estas son las Y. Solo ocupa, acuérdense que la figura es algo así. El valor más bajito es 0 y se dispara hasta el infinito positivo. Vámonos a la 18. Dice, ¿cuál es el punto P de 2, F de 2, donde existe una recta tangente a la función? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Dice que la tangente es su derivada. ¿Cómo quedaría entonces la derivada? Fíjense, para derivar vamos a multiplicar el exponente para acá. Aunque nosotros no lo veamos, hay un 1. 2 por 1 es 2x y aquí le vamos a restar. En la anterior le sumábamos, aquí le restamos. 2x más 2, ¿por qué? Porque aquí se resta y esta desaparece. La derivada de una constante es 0 y la derivada de x es 1. 2 por 1 es 2. Esta es mi ecuación. Entonces, si yo aquí sustituyo el valor de 2, me quedaría 2 por 2 más 2. Sin embargo, acá me da el valor de 11. Esta es la que viene marcada como respuesta correcta. Pero eso sería un 6. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron aquí? Aquí lo que hicieron fue nada más sustituir el valor de 2 aquí, en esta función. Abrimos paréntesis como abriendo cajitas, aquí sería el cuadrado, más 2 por más 3. Si aquí colocamos un 2 y aquí otro 2, aquí sería 2 al cuadrado, sería 4, más 2 por 2 es otro 4, más 3, esto es igual a 8. Sin embargo, me están preguntando la recta tangente. Ay, no es 8, perdón, es 11. Se me olvidó sumar el 3. Por eso es que nos da como respuesta correcta el inciso D. Así pónganla, por favor. El inciso D es la respuesta correcta. La siguiente dice, ¿cuáles son las condiciones que debe tener una función f para que sea continua en un número a en cualquier valor de x? La única que no entra dentro de esta explicación es esta, es la 3, ¿sí? Ahí. Esta no. ¿Por qué? Porque independientemente del valor al que tienda la x, no necesariamente tiene que ser el límite.
La 20 dice, Ale tiene que hacer una tarea donde le piden investigar sobre el teorema fundamental del cálculo. En lugar de considerar el libro de texto, tuvo la idea de entrar a un foro de tareas denominado mitarea.com. Después de plantear su pregunta, obtiene varias respuestas que deben realizar antes de tomarlas como aceptables. Esta es la secuencia del diálogo. Esa no se las puse, pero ahí viene en su guía. Dice, ¿quién dio la respuesta correcta a la pregunta? La persona que da la respuesta correcta es Juan. Luego la 21 dice, dadas las siguientes funciones, responde la pregunta que se representa a continuación. ¿Cuál de ellas tiene como dominio el conjunto de los números reales? Aquí esta monita se me vino para enfrente. Por ejemplo, ¿quiénes tienen el número real? O sea, quiere decir que la X puede ocupar cualquier valor, ¿sí? Esta no pudiera ser, ¿por qué? Porque aquí no podemos utilizar el valor 1, porque esto se me hace 0. Esto es igual a 1 más X entre X menos 1. Si yo aquí le doy el valor de 1, acuérdense que aquí se me hace 0 y entonces esto no existe. Luego, esta tampoco existiría, ¿por qué? Porque el valor de X no puede ser menor a 1. Si yo le pongo raíz de menos 4 más 3, más 1, perdón, esto me daría raíz de menos 3 y recuerden que las raíces de números negativos no existen. ¿Sale? Por lo tanto, la respuesta correcta es f de x, que sería la primera ecuación. Aquí sí, cualquier valor que exista para x, no importa porque y siempre va a ser 4. Logaritmo de x, de esta tampoco se puede. Ay. Muévete. ¿Sí? P de x, aquí sí puede usarse cualquier valor de x. Oh, chihuahuas. Aquí puede usarse cualquier valor de x que nosotros queramos utilizar. O pues, ¿por qué te mueves? Ahí está. En esta sí podemos usar cualquier valor. En los logaritmos no, ¿por qué? Porque no todos los logaritmos se pueden utilizar. Y en Q de x, entonces sería esta y sería f. Determina el dominio de la función p de h de x. Aquí es sencillito, todos los números reales. Reales son todos los números que existen, ¿sí? Números enteros como 3, como menos 5, que es un entero negativo. Los números naturales que son del 1 al 9, ¿sí? Esos son los números naturales. Los números fraccionarios, 3 cuartos, menos 5 tercios. Números decimales como 2.421, menos 8.545, etcétera, etcétera. Esos son los números reales, ¿sale? Por eso es que el dominio de esta función puede ser cualquier número. ¿Cuál es la diferencia de la función f de x es igual, aquí falta un igual, debería de decir igual aunque no dice igual, a c de x y c es una constante. La única diferencia, f de x es igual a x y f de x es igual a cx es la c. ¿Por qué? Porque es la que nos dice que se está multiplicando en la función. El número 25 dice, dadas las funciones, realiza lo que se pide en cada caso. ¿Cuál es el resultado de calcular g de f de x? Cuando nosotros tenemos esto, significa que en la función g de x, que es esta, en lugar de poner x, vamos a poner lo que vale g de x, f de x, perdón. Entonces, aquí sería g de f de x. Voy a utilizar únicamente la raíz cuadrada. Y en lugar de poner x adentro, voy a poner todo lo que es f de x, que es x menos 1 al cuadrado. Y vean cómo resulta que esta raíz es lo contrario a este cuadrado. Por tanto, me quedaría nada más x menos 1 adentro. Luego la número 25 dice, ¿cuáles de los siguientes enunciados definen la derivada como una función? La pendiente de la recta tangente. Acuérdense que dijimos, la recta tangente de una función es la inclinación o su pendiente.
El valor del incremento de x en la derivada debe ser igual al de y o el incremento de y. ¿Qué es esto? Si yo avanzo en el eje X, también voy a avanzar en el eje Y, y esto es la pendiente. Acuérdense que en el video, el último que vimos, dijimos que entre más iba creciendo la pendiente, ese es el valor de la derivada. De Y en dx, esto es la derivada, y dice que entre más me muevo en el eje de las X, más me debo de mover en el eje de las Y. Esa es mi derivada. Esa línea, pues. ¿Cuál es la fórmula para derivar el cociente de una función? Estas ecuaciones las vamos a ver la siguiente clase, pero cuando tenemos una división, esto es una división de funciones, la fórmula que debo seguir es esta, que dice, la de arriba por la derivada de la de abajo, este apóstrofe aquí significa que estamos derivando, ¿eh? Menos la de abajo por la derivada de la de arriba entre la de abajo al cuadrado. Si C de X representa el costo marginal en pesos por la fabricación de zapatos de una fábrica y X representa el número de zapatos, encuentra el costo marginal cuando se fabrican 10 zapatos, tomando en cuenta que X es igual a 10. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar esta función. Acuérdense, el exponente se multiplica por el coeficiente y al exponente se le resta 1. Aquí el exponente se multiplica por el coeficiente y se le resta 1 y esta desaparece. Entonces, la derivada de 2x al cuadrado, la voy a volver a escribir para escribirla en orden. Ahí es, aquí es más 10. Esto es f de x. F' de x o su derivada sería igual a 2 por 2 es 4x. Acuérdense que aquí se le resta 1, entonces solo me queda un exponente 1 aquí que normalmente no se pone. Y luego aquí es 1 por 5, son 5, y x a la 0, porque aquí queda 1 menos 1 es 1, entonces es 4x más 5. Aquí es donde yo voy a sustituir estos 10. 4 por 10 son 40, más 5 son 45. Quiere decir que su derivada es el inciso C. Si y es igual a x cuadrada, calcula dy cuando x cambia de 3 a 3.01. ¿Qué es lo que hacemos? (3.01 al cuadrado menos 3 al cuadrado, esto me va a dar un total de 0.60 y algo. Por eso mi valor es 0.06. Si quieren hacerlo en la calculadora lo pueden hacer, ¿eh? 3.01 al cuadrado me da 0.601, por eso es que este es el valor. Acuérdense que dice aquí, dy, su derivada es el cambio, pues lo que cambió de 3 a 3.1. Y al valor más grande, elevado al cuadrado, le quitamos el valor más pequeño, elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el límite que se presenta? Indica las operaciones. Chéquenle. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tomar el valor de 0 y sustituirlo en cada una de las veces que aparece x. 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3. 0 al cubo es 0. 3 por 0 al cuadrado es 0. 2 por 0 es 0. Por eso mi valor es menos 3. Y aquí está la ecuación. Vamos a la 31. Dice, obtener el valor de f de g de x tomando en cuenta los datos de las funciones. Acuérdense, f de g de x significa que cada vez que aparezca y, en lugar de poner y, voy a poner y más 1. Entonces, hacer f de g de x, ¿sí? Y voy a escribir, aquí tendría que ser y al cuadrado más y más 1, pero aquí adentro
En lugar de escribir y, lo que voy a escribir es y más 1. Elevar esto al cuadrado me quedaría como y cuadrada más 2y más 2 más y más 1 más 1. Si yo sumo los términos semejantes, entonces me quedaría y cuadrada más, aquí hay 2y, más una de aquí serían 3y, y luego sería 2 más 1 más 1 sería 4. Aquí hay un pequeño error, aquí le pusieron 3y más 3, pero aquí en realidad es más 4. Sin embargo, esta es la respuesta que nos marca como correcta, así que esa es la que vamos a poner. Si un lado de un terreno triangular mide una cuarta parte, vean, ese es un triángulo. ¿Sí? Este mide un cuarto de X. Una cuarta parte del perímetro. El segundo lado mide 7 metros. Y el tercer lado mide 2/3 partes de X. ¿Cuál será el perímetro? Si yo sumo un cuarto de X más 2/3. Ay, no te vayas. Déjenme borrar aquí, ¿eh? Vamos a hacer la suma otra vez. Si yo sumo un cuarto de X más 2/3 de X más 7, esto me tiene que dar un valor de X. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar su valor? Bueno, la X la voy a meter de este lado para igualar esto a 0. Entonces, o este 7 lo puedo pasar para acá porque es un valor. Entonces, me va a quedar un cuarto de X más 2/3 partes de X menos X. ¿Por qué menos? Porque aquí estaba positivo, lo tengo que pasar con el signo contrario. Esto es igual a menos 7. ¿Por qué menos? Porque aquí estaba positivo, lo cambié de lugar, lo pongo como negativo. Y voy a hacer esta suma. ¿Cómo se suman, chicos? Son fracciones, ¿sí? Voy a utilizar como un denominador un 12, que es la multiplicación de 4 por 3. Como multipliqué 4 por 3 para que se convirtiera en 12, el 1 lo multiplico por 3. Y luego le voy a sumar. 4 por 2 son 8. Y luego le voy a restar un 12. ¿Por qué? Porque estamos restando un entero completo. Un entero son 12 doceavos. Ahí. Menos 12. Esto es igual a menos 7. Y esto me va a quedar 3 más 8 son 11 menos 1. Me quedaría menos un doceavo de X es igual a menos 7. El 12 pasa multiplicando. Menos 1 un X es igual a 7 por 12 son 84. Me quedaría negativo, ¿sí? Porque estoy multiplicando menos por más. X es igual a menos 84 entre menos 1, menos entre menos es positivo. Y mi resultado es 84. Luego la número 33 dice, ¿cuál es el límite de esta ecuación? ¿Qué voy a hacer? Exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí, si yo evalúo y agarro el 0 y lo pongo aquí, pues me va a dar 0 sobre 0. Esto quiere decir que sí existe el valor. ¿Qué voy a hacer? Vean que todos los términos tienen X. Voy a factorizar. Entonces, voy a escribir límite cuando X tiende a 0. Voy a factorizar la X cuarta para poderla cancelar con la de acá. Para que X cuarta se convierta en X séptima, tengo que multiplicar por X3. Para que X cuarta se convierta en 3X sexta, tengo que multiplicar por 3X cuadrada. Y para que X cuarta se convierta en 2X quinta, tengo que multiplicar por 2X. Esto es álgebra entre X cuadrado.
Yo sé que si algo lo divido entre sí mismo, se convierte en un 1, ¿sí? Entonces, ahora sí, como ya cancelé esta parte y esta otra parte, me queda x cúbica menos 3x cuadrada más 2x. Si yo sustituyo 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, mi límite me va a dar 0, que no es lo mismo que 0 sobre 0. Mucho cuidado. Luego la número 35 dice, ¿cuál es el resultado del siguiente límite? Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Límite. Cuando x tiende a 0, voy a factorizar la x. Para que x se convierta en x cúbica, tengo que multiplicarla por x cuadrada. Y para que x se convierta en x, pues simplemente hay que multiplicarla por 1. Esto entre x, porque aquí abajo tengo x. Si yo cancelo x con x, me quedaría nada más x cuadrada más 1. Y si yo aquí sustituyo 0 al cuadrado más 1, esto me va a dar un total de 1. Ese es mi límite. Y por último dice, se sabe que f de x es igual a L, o sea, al límite, pues, si x es igual a, donde L pertenece a los números reales. Considera las siguientes afirmaciones y clasifícalas como verdaderas o falsas. La primera es verdadera y, perdón, la primera es falsa y todas las demás son verdaderas. No tengo los derechos de los videos utilizados en esta clase, sin embargo, están publicados en YouTube, por eso los utilizamos para mejorar el aprendizaje. Muchas gracias por su atención, chicos. Gracias, profe. Yo sé que es mucha información, no pretendo que se la aprendan hoy para ahorita, ¿no? El chiste es que la vean, la analicen, la estudien y ustedes me digan, esta se me olvida, yo quiero saber de qué manera la puedo volver a hacer o entender. Y cualquier pregunta, muchachos, que ustedes tengan, la siguiente clase con mucho gusto se las puedo explicar. ¿Alguna duda, queja, comentario, trauma, incomodidad o lo que caiga? Samuel, no me acuerdo si te puse asistencia, creo que no. Voy a parar el video nada más para que no se nos haga más pesado.